Mi familia dijo que era demasiado negativo para ir a Acción de Gracias. Se trata de gratitud, y me arruinas la onda. Al día siguiente, recibí una solicitud de Venmo, $780, comestibles y vino. No envié nada. Simplemente cancelé mi acceso al servicio de entrega de comestibles, bloqueé su plan familiar y marqué todos los pedidos vinculados a mi tarjeta. 48 horas después, mi tía me envió un mensaje: se nos acabó Netflix. ¿Qué pasa? Descubrí que no me habían invitado a Acción de Gracias a través de un mensaje grupal del que ni siquiera formaba parte. Mi hermana Rachel me envió una captura de pantalla. Mamá había publicado en el chat familiar algo así como: este año, mantengámoslo ligero y positivo. La negatividad de Kyle tiende a agotar el ambiente. Quizás sea mejor si solo somos nosotros. La forma en que lo expresó hizo que pareciera que me estaba excluyendo a regañadientes por el bien común, como si estuviera sacrificando su propia comodidad por la salud espiritual del pavo. Rachel añadió un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Sin comentarios, sin defensa, solo una confirmación silenciosa de que, una vez más, yo era el problema. Me quedé mirando el mensaje durante un rato, aún sin estar enojado, solo aturdido por lo casualmente que podían hacer eso. Ni siquiera había hablado con nadie de ese grupo en un mes. Había estado trabajando, manteniéndome al margen, enviándoles dinero cuando lo pedían. Nunca pedí nada a cambio. Luego vino el golpe final. A la mañana siguiente, me desperté con una solicitud de Venmo de mi hermano Matt. $780. La nota decía: súper más vino. Para todos, con una carita sonriente. Esa última parte me hizo reír. Para todos. Ni siquiera intentaron suavizarlo. Para que quede claro, cuando digo que les ayudo económicamente, me refiero a que he estado cubriendo sus carencias durante años. El plan telefónico familiar estaba a mi nombre. Netflix, Spotify, Amazon, el wifi de su casa, todo vinculado a mi tarjeta. Incluso pagué la gasolina de mamá durante un tiempo a través de una aplicación. Se habían acostumbrado. Incluso se sentían con derecho. Lo curioso es que nunca me importó ayudar cuando empecé. No crecimos con mucho. Nuestra casa era de esas en las que tenías que sacudir el televisor para que funcionara y cerrar la puerta del microondas con cinta adhesiva. Mamá tenía 2 trabajos cuando yo estaba en la escuela secundaria. Papá apenas estaba presente. Solía prometerme a mí mismo que si alguna vez ganaba dinero de verdad, les haría las cosas más fáciles. Y lo hice. Me maté a trabajar. Viví barato, me mantuve enfocado. No era ningún genio. Simplemente me presentaba todos los días. $4.000 al mes no es ostentoso, pero para de dónde veníamos, era sólido. Lo que me molestaba no era el dinero. Era la falta de respeto. Me excluyeron de Acción de Gracias. Literalmente dijeron que arruinaba el ambiente y luego se dieron la vuelta y me pidieron casi $800 como si fuera una máquina expendedora que funciona con negligencia emocional. Así que no respondí. No discutí. Simplemente actué. Primero, cancelé la entrega de Whole Foods programada para la mañana de Acción de Gracias. Eso golpeó rápido. Luego, inicié sesión en la cuenta del teléfono y suspendí todas las líneas excepto la mía. Marqué mis tarjetas en todos los servicios que estaban usando: Netflix, Disney Plus, Hulu, Spotify. Desvinculé mi método de pago de DoorDash y Uber Eats. Entré en Amazon y marqué todas las direcciones guardadas que no eran mías como actividad sospechosa. Me tomó unos 20 minutos borrarme de sus vidas económicamente. No me sentí mal. Sentí que debería haberlo hecho antes. 48 horas después, los mensajes empezaron a llegar. El primero fue de mi tía Karen. ¿Nuestro Netflix está roto? ¿Qué está pasando? Ella siempre notaba los problemas técnicos primero. Lo ignoré. Luego Rachel intentó llamar. No contesté. Luego Matt envió un nuevo mensaje en Venmo. Oye, ¿viste la solicitud? Todo el mundo está esperando. Todo el mundo, como si yo fuera el camarero en algún restaurante invisible y ellos solo estuvieran decidiendo qué vino maridar con la audacia. Luego vino mamá. 2 llamadas perdidas en una noche después de meses de silencio. Me quedé mirando la pantalla mientras sonaba y ni siquiera consideré contestar. Ella había dicho su verdad.
Yo era indeseable, desagradable e indigno de sentarme en su mesa. Bien. Entonces que pagara por sus propios víveres. No estaban acostumbrados a las consecuencias. No de mí. Y ahí es cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. El chat grupal revivió un domingo por la tarde, 3 días después de Acción de Gracias. No el original al que no me habían invitado. Esta era una creación nueva. Rachel lo inició. El nuevo título era, Hablemos como adultos, lo cual ya era irónico teniendo en cuenta que habían pasado las fiestas fingiendo que yo no existía. El primer mensaje vino de mamá. Kyle, tenemos que hablar sobre la situación del teléfono. No puedo hacer llamadas y tu padre tampoco. Es peligroso. Luego Matt, oye, Netflix, Spotify, Wi-Fi, todo está caído. Podrías haber dicho que estabas enfadado. No dije nada al principio. Solo me quedé mirando la pantalla, debatiendo si siquiera debía gastar energía. Luego escribí, no soy vuestro banco. Rachel envió una pared de texto sobre cómo no es así como las familias deberían comportarse y cómo los había humillado durante un tiempo que se supone que es sobre amor y unión. Terminó con, todos dependemos unos de otros, Kyle. No eres el único que lleva las riendas. Tuve que volver a leer esa parte. No el único. Me encantaría ver las cuentas de eso. Un par de horas después, las llamadas empezaron desde números desconocidos. Los ignoré hasta que llegó una que reconocí, un número local de mi ciudad natal. Contesté por curiosidad morbosa. Era papá. Sonaba como si no hubiera envejecido ni un día, aunque sabía que no era cierto. El mismo tono que usaba cuando tenía 14 años y necesitaba que lo ayudara a arreglar el coche que se negaba a llevar a un mecánico. Dijo que había oído que había algunos malentendidos y que quería tener una charla rápida de hombre a hombre. Lo dejé hablar durante unos 10 segundos antes de decirle que no estaba de humor para ponerme al día. Empezó a decir algo sobre dar un mejor ejemplo a Matt y terminé la llamada. No estaban acostumbrados a ser ignorados. Estaban acostumbrados a que yo me lo tragara. Lo había estado haciendo durante años. Dirían cosas como que yo era difícil o demasiado intenso mientras yo pagaba silenciosamente su factura de internet. Yo era la red de seguridad que nunca reconocieron hasta que se rompió. Esa semana fue un colapso a cámara lenta. Primero, sus perfiles de Netflix desaparecieron. Matt le envió un mensaje a Rachel preguntándole si tenía una cuenta de respaldo. No la tenía. Luego vino el problema del Wi-Fi. Mamá publicó en Facebook preguntando si alguien tenía un router de repuesto. Dijo que el suyo estaba fallando. Luego alguien intentó iniciar sesión en mi antigua aplicación bancaria. Recibí una alerta. Venía de su código postal. Probablemente pensaron que se me había olvidado cambiar las contraseñas. El momento más divertido llegó cuando mi tía, la misma que me envió un mensaje de texto sobre Netflix, publicó una foto de su cena de Acción de Gracias. Eran 2 pollos asados del supermercado y relleno de caja. Lo subtituló, sencillo y dulce, justo como nos gusta. Rachel comentó, tan acogedor, con un emoji de corazón. No me molesté en decir nada, pero sabía que todos estaban furiosos bajo las caritas sonrientes y los filtros. Luego Rachel envió un mensaje de voz. No lo reproduje en absoluto. Solo escuché el principio. Mamá lloró anoche. Realmente la has lastimado, Kyle. Este no eres tú. Dejé de escuchar después de eso porque sí era yo. Solo que no era la versión a la que estaban acostumbrados. Solía dar en silencio. Ahora estaba reteniendo con el mismo silencio. Y ese silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Para cuando llegó diciembre, estaban empezando a entrar en pánico. Había pasado más de una semana desde que lo había apagado todo. No llegaban víveres al porche. Ningún pago automático suavizaba sus desastres. Ningún servicio de transmisión se almacenaba en buffer silenciosamente en segundo plano. Lo que había hecho no era dramático. Era quirúrgico, limpio, y no sabían cómo vivir sin él. Rachel fue la primera en cambiar de estrategia. Dejó la actuación de hermana preocupada e intentó una conversación trivial. Envió un meme sobre el clima frío, luego una selfie borrosa con su perro usando un pequeño suéter rojo. Luego me golpeó con un «Mira quién fue arrestado, lol».
Algún tipo de nuestra escuela secundaria que había sido atrapado robando cables de cobre o algo así. El tipo de mensajes que normalmente enviaría cuando quería que recordara que éramos hermanos y no solo adultos que crecieron en la misma casa. Pero conocía esa jugada. La había visto antes. Siempre venía justo antes de que pidiera algo. Esta vez, sin embargo, la petición nunca llegó. No directamente. Estaba intentando una jugada a largo plazo. Mantener la puerta abierta, seguir siendo amigable y esperar que yo volviera. No respondía nada. No era necesario. Sabía por qué estaba ahí el silencio. Matt no se molestó con sutilezas. Me envió un mensaje de texto el martes que decía: hermano, me faltan $300 para el alquiler. ¿Puedes ayudarme? Te lo devuelvo el viernes. Ni siquiera me molesté en reír. Los viernes de Matt habían estado viniendo y yéndose sin pagar durante 6 años. Lo dejé en leído. A la mañana siguiente, Rachel me envió un mensaje. Podrías haber dicho que no en lugar de congelar a todos. Esto es una locura. Ese ni siquiera lo abrí. Sabía lo que decía antes de que la vista previa terminara de cargarse. En su mundo, establecer límites era lo mismo que iniciar una guerra. Entonces, de la nada, recibí un correo electrónico de mamá. Asunto: necesitamos hablar. Siempre usaba el correo electrónico cuando quería que algo sonara más civilizado, como si fuéramos compañeros de trabajo. Eran 3 párrafos largos llenos de culpa pulida. Decía cosas como: ya has dejado claro tu punto, y te he criado mejor que esto, y no se supone que así sea una familia. Su tono era tranquilo, pero cada palabra estaba cargada. Hizo que pareciera que yo era el que había roto algo sagrado. Lo que no dijo, lo que ninguno de ellos dijo jamás fue: gracias. Por los víveres, los teléfonos, los vuelos de Navidad, las facturas de servicios públicos, los cumpleaños, las emergencias repentinas que solo le sucedían a ellos. Nadie me agradeció nunca. Simplemente lo esperaban como si fuera mi trabajo ganar y el suyo necesitar. Esa noche, revisé Venmo. Matt había enviado otra solicitud. $52.34. Sin mensaje. Unas horas más tarde, Rachel envió uno también. $11.99. Hulu. Era tan ridículo. Tuve que reír. Todavía no lo habían entendido. Rechacé ambos. Sin nota. Solo un no silencioso y simple. Esa misma noche, Rachel publicó una vieja foto de Navidad en Instagram. Yo, ella, Matt, todos con pijamas iguales de algún año en el que todavía fingíamos estar unidos. Mamá y papá en el fondo atrapados en medio de la risa como si estuvieran recordando cómo ser una familia. Su subtítulo era puro cebo. Algunas personas olvidan lo que significa la familia, pero yo nunca lo haré. Los comentarios eran un torrente de corazones y, tan lindos, de sus amigas. No dije nada. Ni siquiera hice clic en él, pero sí le envié algo más. Una solicitud de Venmo, $500 de reembolso, regalos de Navidad 2023. Ella lo rechazó. 2 minutos más tarde, fui bloqueado. Perfecto. Ese era el tema. No querían una familia. Querían financiación. Y acababan de perder a la única persona que había sido lo suficientemente tonta como para seguir pagándola. A mediados de diciembre, el silencio entre nosotros se había convertido en algo más pesado. Ya no era tensión. Era algo peor. Aceptación. El tipo que se arrastra cuando la gente se da cuenta de que ha llevado algo bueno demasiado lejos y no hay botón de retroceso. Nadie llamó. Nadie me pidió dinero de nuevo. Habían dejado de intentar manipular su camino de vuelta. Pero tampoco se habían disculpado. Ni siquiera cerca. Lo que hicieron en cambio fue empezar a limpiar silenciosamente el desorden. Me enteré a través de un amigo de mi ciudad natal que me envió un mensaje en Instagram. Tío, ¿todo bien con tus padres? Tu mamá está vendiendo como la mitad de la casa en Facebook Marketplace. Revisé. Tenía razón. La caminadora que les compré la Navidad pasada estaba listada por $120. La licuadora que le envié hace 2 cumpleaños, $135.
Incluso el sofá biplaza de cuero sintético de la habitación de invitados, el que les ayudé a elegir durante una visita hace 2 años, estaba allí. Suavemente usado, solo recogida. Ahí es cuando me golpeó. Estaban liquidando, no reduciendo, no haciendo limpieza de primavera, liquidando, y ni una sola vez habían dicho una palabra. 2 días después, un pequeño paquete apareció en mi lugar. Sin dirección de remitente. Dentro había una tarjeta de Navidad barata, una de esas genéricas con brillantina que se desprende en tu alfombra. Dentro había exactamente $500 en billetes de 20, doblados cuidadosamente, y una nota que decía: no queremos tu dinero. Queremos a nuestro hijo. Con amor, mamá y papá. Era como ver a alguien sosteniendo una bandera blanca hecha del mismo material que usaban para atarte. No toqué el dinero. Lo dejé en la encimera de mi cocina durante 2 días mientras pensaba en qué tipo de juego estaban jugando. Porque aquí está la cosa. Sabía que no tenían $500 tirados por ahí. Eso era probablemente la caminadora y tal vez el sofá biplaza, posiblemente la licuadora también. Y de repente el significado de ese mensaje cambió. No era generosidad. No era amor. Era estrategia, un sacrificio calculado para ganarme de vuelta. Porque si no podían hacerme sentir culpable, tal vez podían impresionarme con un gesto inesperado. Así que tomé el efectivo, lo deslicé de nuevo en el sobre, añadí la dirección de Matt en él, y lo dejé en el buzón. Sin mensaje, sin explicación. Que averigüen qué hacer con su reembolso. Unas noches más tarde, Rachel publicó otra foto antigua. Esta vez, era de un viaje de campamento de verano cuando éramos niños. Matt y yo estábamos cubiertos de tierra, asando malvaviscos. Nuestro padre estaba en algún lugar en el fondo jugando con el poste de la tienda roto. Ella lo subtituló, de vuelta a cuando estábamos todos juntos. Los me gusta rodaron, comentarios de gente que no había hablado con nosotros en años. Cosas como, la familia es todo. Y, extraño esos días. No respondí. Ni siquiera abrí los comentarios, pero vi el patrón. No estaban tratando de arreglar nada. Estaban tratando de reescribirlo. En su versión de la historia, yo era el que se alejó. Yo era el que eligió el orgullo sobre la paz. Lo estaban convirtiendo en alguna tragedia silenciosa. Como si no tuvieran idea de cómo llegaron las cosas a este punto. Así que les di lo que querían. Abrí mi aplicación bancaria y transferí exactamente $500 a la cuenta conjunta de mis padres. Luego, envié un mensaje, no a través de Rachel, no a través de Matt, directamente al teléfono de mi madre porque sabía que todavía tenía el viejo número guardado. Esta es la última vez. No me contacten a menos que no sea sobre dinero. El mensaje fue leído en cuestión de minutos. Sin respuesta. No esa noche. No al día siguiente, nunca. Ese silencio, fue el sonido más limpio que había escuchado en años. El silencio duró casi 3 semanas. Entonces, de la nada, vino el golpe. Era sábado por la mañana. Aún no me había duchado, no había revisado mi teléfono. No esperaba una entrega y nunca recibía visitas. Miré por la mirilla y me congelé. Era mi padre, no enojado, no tratando de parecer emocional. Solo parado allí con una bolsa de papel marrón y la misma rigidez incómoda que llevaba cuando era niño y necesitaba decir algo serio, pero no sabía cómo. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, sus hombros ligeramente encorvados como alguien que finalmente se había dado cuenta de que el peso que llevaba no era solo por la edad. Abrí la puerta a medias. Extendió la bolsa. Dijo que mamá había cocinado algo. ¿Lasaña?, pensó. Tal vez pan de plátano, también. Quería que lo tuviera. Sin discurso, sin culpa, solo eso. No me moví para tomarlo. Entonces lo dijo suavemente, casi como si fuera un error. Está pensando en irse. Parpadeé. ¿Dejando qué? Dejándome a mí. La casa. Todo esto. Se veía cansado, el tipo de cansancio que no viene de una pelea o un mal mes, sino de años de deslizarse en cosas que nunca funcionaron. Dijo que había estado hablando con su hermana en Michigan, buscando trabajos en línea. Le dijo que estaba cansada de fingir que éramos una familia cuando claramente no lo éramos.
Dijo que se había sentado hasta las 3 de la madrugada la otra noche, revisando fotos, limpiando armarios, y murmurando para sí misma sobre lo que debería haber hecho diferente. Ahí es cuando tomé la bolsa. No porque creyera algo de eso. Todavía no, sino porque necesitaba un segundo para pensar. No pidió entrar. No trató de sentarse o decir nada más. Simplemente asintió una vez y caminó de vuelta por el pasillo. Silencioso, como si supiera que presentarse había sido arriesgado y ya se estaba arrepintiendo. Dentro de la bolsa estaba su lasaña, la que solía hacer cuando éramos niños. Y no teníamos nada en el refrigerador más que pasta de tomate y una caja de pasta y un pan de plátano envuelto en papel de aluminio. Sin nota, sin explicación. Lo puse en el refrigerador y me quedé mirándolo como si pudiera detonar. Esa noche, Rachel me envió un mensaje de texto. ¿Papá se detuvo? No respondí. 10 minutos después, Matt envió un mensaje. ¿Sabes sobre el plan de mamá, verdad? No. Todavía nada de mí. Entonces, a la mañana siguiente, me desperté con una llamada perdida de un número de Michigan y un correo de voz de mi madre. Su voz era tranquila pero temblorosa. Dijo que no esperaba una respuesta. Solo quería que supiera que estaba solicitando trabajo cerca de la casa de su hermana y que si se iba, no quería irse sin al menos intentar hacer las paces, no arreglar, no deshacer, solo intentar. Y luego dijo, sé que no significa mucho ahora, pero lo siento, Kyle, por la forma en que nos apoyamos en ti, por actuar como si fuera tu trabajo llevarnos. Creo que todos nos acostumbramos a que hicieras lo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a hacer. Esa parte me hizo algo. No lloré. No le devolví la llamada, pero me senté allí en silencio durante casi una hora, solo pensando. Era la primera frase honesta que alguien de mi familia me había dicho en años. Todavía no respondí, pero tampoco borré el correo de voz. La Navidad llegó y se fue sin una palabra de mí. No llamé. No envié regalos. Ni siquiera revisé las redes sociales. Rachel publicó una foto de un árbol medio decorado con el subtítulo, Navidad tranquila este año. No todos se presentan y está bien. Pasivo-agresivo y obviamente dirigido a mí. Matt comentó, familias, lo que hacen de ella. Lo cual era rico viniendo de alguien que una vez intentó enviarme $849 por su corte de pelo porque mamá dijo que tú lo cubrirías. Entonces vino la llamada. No a mí, por supuesto. A mi jefe. Estaba sentado en mi escritorio revisando los números trimestrales cuando vino rascándose la nuca. Me dijo que alguien había llamado pidiendo verificación de empleo y dejó un mensaje diciendo ser mi arrendador. Excepto que no tengo un arrendador. Soy dueño de mi condominio. Pregunté si todavía tenía el número. Lo hizo. Código de área de Michigan. Lo llamé. Era Rachel. Ni siquiera tuve que decir nada. En el segundo en que contestó, empezó a hablar como si la hubieran atrapado robando en una tienda, pero pensó que si explicaba lo suficientemente rápido, la alarma se apagaría. Dijo que estaba tratando de ayudar a mamá a averiguar a qué tipo de apoyo podría calificar si se mudaba. Dijo que necesitaban prueba de mis ingresos para poder listarme como un potencial CEO firmante por si acaso. Colgué inmediatamente. 10 minutos más tarde, un texto de ella. No tienes que ser tan dramático. Solo estábamos revisando. Nada ha sido firmado. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, no enojado, ni siquiera sorprendido, solo asombrado de lo poco que había cambiado bajo todas las disculpas y silencios. Todavía pensaban que yo era el plan de respaldo. Todavía pensaban que tenían acceso a pedazos de mi vida solo porque compartíamos sangre y una infancia llena de microondas rotos y suéteres de segunda mano. Entonces, tarde esa noche, recibí un correo electrónico de un nombre que no reconocí. Era de una mujer llamada Andrea. Dijo que era la compañera de trabajo de mi madre en una oficina temporal cerca de Detroit. Quería disculparse por todo lo que había sucedido en la entrevista. ¿Entrevista? Me desplacé hacia abajo. Andrea había adjuntado accidentalmente una foto. Mi mamá sentada frente a un escritorio, su cara roja, sus manos entrelazadas fuertemente, sus ojos ligeramente hinchados. Según Andrea, la entrevista había ido bien hasta que mi mamá me nombró como su red de seguridad financiera. Literalmente me llamó su proveedor no oficial. Dijo que si el trabajo no funcionaba, tenía un hijo que podía cubrir sus facturas durante unos meses.
Lo dijo como si yo fuera un cajero automático que aún no había terminado de usar. No respondía Andrea. No era su culpa. Pero sí respondía Rachel. Una frase. Si alguien menciona mi nombre en una solicitud de empleo de nuevo, lo consideraré un fraude de identidad. Sin respuesta. No esperaba una. Lo que no vi venir fue lo que sucedió 3 días después. Recibí una carta por correo, escrita a mano, sin dirección de remitente, pero la letra era de mi mamá. Dentro había un cheque por $500 y una nota. Considera esto como un comienzo. No se nos debe tu ayuda. Lo veo ahora. Pero lo que resaltó no fue el dinero o la disculpa. Fue el PD. PD, si me voy sola. No había mención de papá, de Rachel, de Matt, solo ella. Y por primera vez, no supe qué quería que hiciera porque esta vez, el silencio se sintió como una pregunta que no estaba seguro de cómo responder. Me quedé mirando ese PD una y otra vez. Si me voy sola. No Rachel, no Matt, no papá, solo ella. Esa frase resonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho en meses. Y por primera vez, no se sintió como una estratagema. Se sintió como alguien tratando de escapar de su propia historia. No respondí. Tampoco cobré el cheque. Lo guardé en el sobremetido en un cajón con recibos que nunca miró. No porque estuviera tratando de reprochárselo, sino porque no sabía qué hacer con él. Todavía no lo sé. La siguiente actualización no vino de mi familia, sino de mi padre. Me envió un mensaje de texto. Eso solo ya era lo suficientemente extraño. Todo lo que decía era, se ha ido. Llamé. Se había mudado. Empacó una sola maleta y tomó un autobús a Michigan. No se lo dijo a nadie, pero dejó una nota para él en la mesa de la cocina. Sin adiós, sin escena dramática, solo necesito ser una persona de nuevo. Mi papá sonaba vacío, no enojado, no afligido, solo aturdido, como un hombre que finalmente se dio cuenta de que el silencio no es lo mismo que la paz. Rachel intentó llamarme 2 días después. No contesté. Entonces Matt dejó un correo de voz que sonaba más confundido que cualquier otra cosa. Así que ¿qué? ¿Simplemente se fue? ¿En serio? Sí, en serio. Ninguno de ellos sabía qué hacer sin ella. Ella siempre había sido el centro. No porque fuera protectora o infinitamente amable, sino porque era la que mantenía la máquina disfuncional unida con cinta adhesiva y mensajes de texto pasivos agresivos. Ahora la máquina no tenía centro, solo unas pocas partes desconectadas tratando de girar por su cuenta. Pasaron semanas. Entonces vino una carta, matasellos de Michigan. Su letra. Dijo que consiguió un trabajo a tiempo parcial en una pequeña clínica. Dijo que camina al trabajo. Dijo que cena sola pero no le importa. Dijo que no está sola, solo tranquila. Y luego escribió algo que nunca olvidaré. No estoy escribiendo para arreglarnos. Solo quiero que sepas que finalmente estoy tratando de arreglarme a mí misma. Doblé la carta y la puse junto a su cheque. Se sintió como el final de algo. No un final triste, solo uno verdadero. Rachel y Matt todavía hablan. Ahora publican fotos el uno del otro, comentan las historias del otro. Creo que están tratando de construir algo sin que mamá lo sostenga. Tal vez funcione, tal vez no. Tampoco soy parte de ello de ninguna manera. Mi papá no se ha puesto en contacto de nuevo. No desde el texto.